noches. Emitimos hoy el segundo programa de Las Claves, realizado en La Habana en torno al proceso de paz. En el primero difundido el pasado martes, debatimos con los máximos responsables de las FARC sobre la situación de unas conversaciones que, según la percepción ciudadana, avanzan con demasiada lentitud. Sobre el acuerdo de víctimas pendiente de firmar, sobre graves incidentes como el del Cauca y también sobre avances positivos paralelos a la mesa de negociación como el desminado. Les ofrecemos esta noche la segunda parte de este debate de Las Claves que se llevó a cabo en los jardines del Hotel Nacional de La Habana, pidiéndoles disculpas por el ruido del viento, natural, tan cerca del Mar Caribe. Vamos pues a la conversación de María Elvira Samper y Antonio Caballero con Carlos Antonio Lozada, jefe del Frente Oriental de las FARC y representante en la Subcomisión con Militares Colombianos en Activo, con Iván Márquez, jefe de los negociadores por parte de la insurgencia, y con Pablo Catatumbo, miembro del Secretariado de la Guerrilla y uno de los máximos dirigentes. Haciendo un poco referencia al programa de la semana pasada, Pablo Catatumbo me decía, yo quiero hacer unas aclaraciones sobre el desarme porque yo quiero que la gente entienda muy bien cómo es que nosotros lo concebimos, qué entendemos nosotros por la dejación de las armas. Pablo Catatumbo. Pues le decía que nuestro compromiso con la paz es serio. Y entendemos que en el fin del conflicto necesariamente implica la dejación de las armas. Solo que nosotros la concebimos como el no uso. Si en Colombia cambian las circunstancias que hicieron necesario el surgimiento de los grupos insurgentes, porque habían unas condiciones políticas que impedían hacer oposición sin que a uno lo maten, si esa situación cambia, ¿para qué las armas? Entonces las armas en sí mismas no son un problema, pero también hemos dicho que ese compromiso también tiene que asumirlo el Estado, que las armas del Estado, para que sean legítimas, estén al servicio de la defensa de la vida de todos los colombianos, no solamente de la defensa de algunos, y que tengamos una sociedad en paz. Eso, por supuesto, en un acuerdo serio como el que se está trabajando aquí, tendrá componentes de verificación internacional, el compromiso con la nación. Es decir, los que piensan que se puede firmar un acuerdo de paz sin que después se cumpla con absoluta responsabilidad y seriedad, pues están equivocados. Hay que tener confianza en que esto va a salir adelante. Sí, yo creo que tenemos que volver a tratar un punto, el de la historia, ¿no? Hablamos el martes pasado de la Comisión Histórica, que es la comisión que se acaba de reunir y que publicó 900 páginas de sus conclusiones, de 12 miembros y 2 relatores. Por una parte, ustedes habían pedido esa comisión y no quedan satisfechos con el resultado, porque evidentemente lo que hay son 12 resultados, 12 visiones distintas, 14 en realidad con los de los 2 relatores. Pero se habla también de otra comisión, que es la Comisión de Esclarecimiento y No Repetición. ¿Y ustedes qué esperan de esa comisión? ¿Esperan una versión coherente y única de la historia de Colombia de los últimos 50 años? Porque eso no existe en la historia en ningún país del mundo. Ha existido una versión coherente. Existen versiones oficiales y versiones contradictorias. Quiero decir algo brevemente. Nosotros sí estamos plenamente satisfechos con las conclusiones que ha entregado la Comisión Histórica del conflicto, porque nos ha permitido avanzar en el origen, las causas, el desenvolvimiento del conflicto, el impacto en la población civil, y también nos habla de los responsables. Por lo tanto, es un gran avance. En el programa anterior hablábamos de que la gran mayoría de los académicos apuntaban al Estado como responsable por falta de presencia. Alguien dice por dejadez, ¿no? Porque no cumple sus obligaciones. Bueno, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto, el acuerdo que hicimos fue utilizarlos como insumos para la discusión del punto quinto referido a víctimas, y también para que fuera un punto de apoyo
a la Comisión de Esclarecimiento y No Repetición, que puede llamarse también Comisión de la Verdad. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno en torno al nombre definitivo. Lo que ocurre es que nosotros no queremos hablar de Comisión de la Verdad para no ligarlo con el marco jurídico y su justicia transicional, iniciativa que fue adelantada lamentablemente unilateralmente por el gobierno ante el Congreso y ante la Corte. Igual hizo con el mecanismo de la refrendación. De manera unilateral se fue por el camino de la aventura de sacar adelante sin consultar con la contraparte cuál sería el mecanismo de refrendación que más le convenía a este proceso de paz. Pero no, eso es otro tema, las cosas que, las iniciativas unilaterales del gobierno, que de todas maneras tenía que tomar algunas, porque si no, no se toma ninguna iniciativa antes de que se llegue al final. Volvemos a lo mismo, que mientras no esté todo acordado, nada está acordado. Pero el gobierno tiene que tomar unas iniciativas para permitir la mecánica de la resolución del conflicto una vez que se lleguen a los acuerdos. Yo diría, no si se refieren a la agenda. La agenda, es que la agenda no se puede violar, ¿no? La agenda nos coloca en situación de partes iguales. Y las cosas que toquen con la agenda tienen que discutirse y salir de una mesa como un acuerdo. No hay imposiciones de ninguna de las partes. Yo sí quisiera hacer amablemente, Antonio, esa predicción. Si bien es cierto que uno de los objetivos de un proceso de paz es que un movimiento armado pase a ser movimiento político o partido político, también es cierto que lo que le da sentido moral a ese proceso son las víctimas. Y en ese punto uno siente que están rezagados, que esa tarea sigue pendiente. ¿Cómo han avanzado en esa dirección? ¿Cómo piensan satisfacer los derechos de las víctimas que a cambio de un mínimo de justicia piden un máximo de paz, una relativa reparación y garantías de no repetición? A ver, eso... Ya hemos avanzado en la discusión de ese tema, en asuntos como hay que avanzar en medidas, por ejemplo, para que se conozca la verdad de lo acontecido. En Colombia, la gente no conoce toda la verdad. En Colombia, las estadísticas más serias señalan que el 85% de las víctimas han sido causadas por agentes del Estado y grupos paramilitares. Sin embargo, eso no se reconoce, eso no se acepta. Nosotros estamos hablando de que hay que avanzar hacia puntos de no repetición. Hemos dicho que este es un conflicto eminentemente de carácter político y que su solución hay que buscarla por el lado de la política. Hay que asumirlo como un conflicto histórico, como un conflicto político, y que su solución no es eminentemente jurídico. Ahora, si vamos a hacer eso, si vamos a tomar el camino de la solución jurídica, habría que abrir expedientes aquí, quién sabe por cuántos años, para esclarecer todo lo que ha acontecido. Son 50 años de confrontación. Y por eso nosotros decimos que es necesario el establecer la verdad. Por eso hemos hablado de que hay que abrir los archivos oficiales. Por eso hemos dicho y hemos empezado a abrir nuestros archivos. Ahí acabamos de publicar un libro, los documentos secretos de Manuel Marulanda. Vamos a publicar otros. Pero en concreto, digamos, no podemos quedarnos en las víctimas del conflicto, porque víctimas del conflicto hay directas e indirectas muchísimas. Unas son de los agentes del Estado, unas son de los agentes del Estado en connivencia con paramilitares, de los paramilitares, en fin, pero hay unas que son de ustedes y mi pregunta concreta es, ¿qué piensan hacer para reparar los daños de esas víctimas, reconocerlas con la plenitud de sus derechos, garantizarles una mínima reparación y garantizarles la verdad? ¿Cuántos hay desaparecidos y sus familias no saben dónde están? ¿Cuántos muertos hay que no saben dónde están? En fin, esa es, digamos, obviamente hay muchas responsabilidades, pero aquí estamos hablando de las responsabilidades de ustedes.
A ver, nosotros con el gobierno hemos avanzado, son aspectos también que no se conocen del proceso, en un intercambio que habla precisamente de la posibilidad de llegar a acuerdos de desescalamiento en esa materia, en posibilitar, por ejemplo, que de parte de las FARC y de parte del gobierno se le dé una respuesta, digamos, a los casos de víctimas que han quedado en áreas, digamos, del conflicto y cuya información nosotros tenemos. Se han dado casos, por ejemplo, de enfrentamientos donde las dos partes nos hemos retirado del terreno y han quedado allí y aparecen, por ejemplo, soldados como desaparecidos. Entonces propusimos crear un mecanismo que permita que las dos partes puedan llegar al terreno y hacer la inspección, digamos, de esas áreas y de esa manera responderle, digamos, a esas familias que no han podido darle un entierro digno a sus parientes. Por parte del Estado se ha avanzado también, el gobierno acaba de dar un paso significativo al reglamentar con la ley 2003 sus compromisos para responderle a las familias de los miles de desaparecidos que hay en el país. Entonces sí se pueden generar, digamos, muchos mecanismos y hay la voluntad por parte de las FARC de contribuir, digamos, a esclarecer las situaciones sobre las cuales nosotros tengamos responsabilidad. Para nosotros fue muy significativa la participación de las víctimas dentro del proceso, en la medida en que si algo afloró en las audiencias con ellos es que no hay un deseo de venganza, de pedir como que ninguna de las víctimas que vino, digamos, solicita pues que haya como una victimización de las personas, sino que no. Busquémosle la salida a este conflicto, lo que más insistentemente plantearon fue la culminación exitosa de este proceso. Curiosamente, Antonio, quienes más reclaman justicia para las víctimas, verdad para las víctimas, son los que no han sido víctimas. Es mucho más una exigencia política que una exigencia sentimental por parte de... Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues nosotros lo que hemos planteado es que primero estamos dispuestos, y así está afirmado ya en los 10 principios sobre el tema de víctimas que se acordó con el gobierno, en reconocer las víctimas y ofrecerles, digamos, de parte nuestra la verdad como parte, digamos, de resarcir, ¿cierto? El dolor que se ha causado y ponernos de acuerdo en fórmulas con el gobierno, ¿cierto? Ya se mencionó aquí la posibilidad de hacer, digamos, una serie de actos de constricción que permitan, ¿cierto? Llevarle, digamos, un alivio y cierto perdón político, pedir perdón político, ¿cierto? A quienes han sufrido a causa de acciones de las FARC. Una curiosidad en lo personal, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, ¿cómo los afectó o cómo cambió en algo ese contacto con las víctimas, esos testimonios directos? ¿Qué efecto concreto y real en la negociación misma y en sus vidas personales causó ese encuentro cara a cara con tantas víctimas? Bueno, creo que a cada uno de nosotros nos impactó de manera, yo no sé si diferente, pero sí nos impactó. En lo personal puedo decirle que me sensibilizó mucho más y me convenció mucho más de la necesidad que hay de acabar este conflicto. ¿Y a usted, Iván? Igualmente, esta guerra hay que pararla. Esa fue la principal reclamación de la gente que vino aquí. Nos dijeron: hemos venido a La Habana despojados de odios. Aquí no venimos mostrando la ley de Talión. Queremos la paz y que ustedes no se levanten de la mesa hasta que no firman la paz. Pero nos pidieron algo adicional: cese de fuegos bilateral ya. Y nosotros sí realmente quisiéramos satisfacer esa exigencia, esa recomendación de las víctimas. Antonio ha mencionado, y es cierto, que más que las víctimas mismas hay como un genérico de la sociedad pidiendo la justicia vindicativa. ¿Cómo convencer a esa sociedad que la cárcel no necesariamente es la solución,
si lo que queremos es un proceso de reconciliación? ¿Cómo convencer a esos 70% de gente que se manifiesta en las encuestas, que quieren verlos tras las rejas, que eso no lleva eso no soluciona nada? ¿Cómo convencerlos de que el proceso de paz, que es un proceso político, tiene sentido en la medida en que ustedes puedan ingresar a la política? A ver, yo le diría que eso no es que la gente por sí misma lo sienta, sino que son opiniones que se van construyendo. Pero uno se pregunta, por ejemplo, en la época de la violencia hubo tal vez más muertos que ahora, y hubo tal vez más tragedia que ahora. Y sin embargo, cuando las clases dominantes, cuando los partidos políticos quisieron darle una salida política a ese conflicto, lo resolvieron, se creó el Frente Nacional y nadie pagó cárcel. Y nadie pagó cárcel. Así se resuelven los problemas. Las guerras civiles en todo el mundo se han resuelto así, a menos que uno venza al otro y entonces le imponga su ley. Pero cuando no hay ni vencedores ni vencidos, pues hay que buscar fórmulas que satisfagan a las dos partes, y nosotros creemos que es posible. Dentro de esas fórmulas que satisfagan a las dos partes, el expresidente Gaviria propuso hace un par de meses una fórmula que es impunidad para todos, llamémoslo impunidad con la palabra que usan los enemigos del proceso. ¿Cómo ven ustedes eso? Es decir, porque eso no implica únicamente el perdón, sino el olvido o la ignorancia sobre lo que ha sucedido. Sí, vea, nosotros no hemos venido a La Habana a buscar impunidades, eso lo hemos reiterado también. Nosotros queremos convenir con el gobierno políticamente en la mesa fórmulas que nos permitan la reconciliación sobre la base de verdad histórica, justicia transformadora, reparación integral y no repetición. Es muy importante este asunto de la verdad histórica, ¿no? Porque nos permite entender mejor el conflicto y nos permite también idear fórmulas que nos lleven a una solución. Y el otro aspecto que nosotros consideramos fundamental es el de la no repetición. La no repetición ligada, digamos, a las transformaciones, a los cambios que hay que hacer en este país, sobre todo cambios estructurales, para que no vuelvan a presentarse, digamos, situaciones que justifiquen la violencia, que justifiquen el alzamiento armado. Nosotros quisiéramos con el gobierno convenir en la mesa fórmulas. ¿Y han pensado en fórmulas concretas para...? Fórmulas de justicia, nos toca hablarlo, sí, porque hasta ahora lo que se pretende es lo que ustedes han señalado, cárcel para los guerrilleros, ¿no? En tiempos de plena vigencia de la Corte Penal Internacional, del Tratado de Roma, son imposibles las amnistías generales, así señores que ustedes tienen que irse para la cárcel. Eso no lo dice la Corte Penal Internacional. Por el contrario, ese tema no lo resuelve para que sean los propios estados los que miren una forma de resolver el asunto. Igualmente, si se leen los convenios de Ginebra, también está viva esa posibilidad de las amnistías generales. Cuando estoy hablando de estos temas, me estoy refiriendo al delito político, el delito político y sus conexos. Si realmente nosotros logramos fortalecer el delito político, retornarlo a su estado original, con sus amplias conexidades, si se requiere de una solución jurídica, ahí vamos a tener soluciones jurídicas a través del recurso de la amnistía. Los delitos políticos, general. Pero los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra no son amnistiables. Sí, no son amnistiables, estamos totalmente de acuerdo con eso. Sí. Usted sabe que para que se configure un delito de esa naturaleza se requiere la sistematicidad, el cálculo, ¿no? Y si usted puede observar, en la guerrilla no existe esa condición.
Nosotros jamás, al planificar nuestras acciones militares, pensamos en causarle a propósito daño a la población civil. Se producen sí errores que causan victimizaciones en la población civil y nosotros estamos dispuestos a reconocer esos errores, como lo hemos venido haciendo, como ocurrió por ejemplo con el caso de Bojayá. Lo hicimos dando la cara y explicando a la gente, lamentando lo sucedido, no solamente con los de Bojayá, también con algunas de las víctimas que estuvieron aquí en La Habana, estuvimos conversando francamente sobre estas cosas. Y realmente uno se da cuenta que sí hay condiciones para llegar a un entendimiento que arroje satisfacciones, en primer lugar a las víctimas, ¿no? Las víctimas necesitan conocer la verdad. Si usted le habla francamente a una víctima y le dice qué pasó, y por ejemplo, si ha causado un dolor y uno dice, lo siento profundamente, esa persona estaba actuando impulsada por un altruismo muy grande que tal vez unidades nuestras no comprendieron, no entendieron y se equivocaron al actuar. Entonces yo creo que la persona que escucha estas cosas entra también en razón. Pero la verdad, María Elvira, Antonio, la gente que ha venido acá a hablar de estos problemas ha venido siempre con la mejor disposición de reconciliación. Lo que quiere es que haya paz en Colombia y que se pare esta guerra. Sí, ahí lo que se necesitan son más bien más actos colectivos que actos individuales, porque esa es una manera de mandarle un mensaje a la sociedad. Los actos individuales quedan en privado, se necesitan actos colectivos, porque es una forma también de dar pasos hacia la reconciliación. Pregúntenle a la gente de Bojayá qué hicimos. Pregúntenles a ellos. Fue un acto hermoso realmente, ¿no? Impactante. Yo creo que ellos pueden comentar. Puede ser un testimonio. Hacemos una breve interrupción, volvemos en unos segundos. ¿Qué están haciendo ustedes con miras al posacuerdo? Planteamos la hipótesis de que se va a llegar a un acuerdo final. ¿Qué están haciendo ustedes para construir ese posacuerdo con su gente, con sus tropas? Nosotros estamos haciendo una labor pedagógica con todos los guerrilleros y guerrilleras para prepararlos a esa eventualidad de un proceso que culmine exitosamente. Aspiramos a que ese proceso de reincorporación a la actividad política, legal, abierta, esté acompañado, digamos, de procesos colectivos que permitan que todos los miembros de las FARC estén vinculados a proyectos económicos de desarrollo en las regiones que no sean de tipo individual, digamos, sino que ese proceso se dé muy ligado a los territorios donde se ha estado desarrollando la confrontación y que esa reincorporación de los combatientes se dé allí en el territorio con las comunidades a través de proyectos de desarrollo económico, de proyectos productivos. En eso hemos avanzado, digamos, en el diseño macro, digamos, de esa idea. ¿Y en lo político qué? Y en lo político se nos garantice la posibilidad de convertirnos, digamos, en un movimiento político que siga luchando por las ideas que hemos estado nosotros combatiendo a lo largo de todos estos años. Es decir, ¿no han pensado, digamos, marcha patriótica? Bueno, el pueblo ya les ha dicho que no, más o menos. ¿El pueblo dijo que no? No sé si leyeron recientemente una columna del doctor Rodolfo Alango, dice no, ellos tienen que, más o menos que... Porque no nos engañemos, digámonos las cosas francamente, la existencia de las FARC ha servido para estigmatizar a la derecha, a la izquierda democrática, porque siempre están, inclusive a sectores democráticos no vinculados a movimientos políticos concretos en que le están diciendo que son terroristas vestidos de civil, auxiliadores de la guerrilla, idiotas útiles de la guerrilla, en fin. La existencia misma de la insurgencia armada ha sido un obstáculo para
el desarrollo y el crecimiento de una izquierda desarmada, de una izquierda democrática. ¿Ustedes no sienten eso? Pablo. Más bien como un pretexto. Es decir, eso es posible que haya ocurrido así, pero eso no le da la razón. No da la razón porque más bien ha sido una táctica de la ultraderecha que en todo el mundo para cerrarle el camino a las fuerzas democráticas y de izquierda, entonces antes utilizaban el comunismo, ahora usan el castrochavismo o el narcotráfico. Siempre pero pues yo digo que eso no nos echa no nos da toda la responsabilidad a nosotros, sino que más bien es un pretexto que se ha utilizado para impedir que en Colombia se expresen las fuerzas democráticas. Sí, digamos, eso es lo que los llevó a ustedes, y no solo a ustedes, sino a otros grupos, a armarse para luchar contra lo que no se podía luchar de manera política. Pero ahora, si se llegan a estos acuerdos, se puede luchar de manera política. Entonces, ¿qué pretenden hacer ustedes? ¿Un nuevo partido, un partido de las FARC? Por supuesto, si nos lo permiten. Pero en primer lugar, para avanzar hasta allá, y en eso queremos que la gente se sensibilice para que comprenda cuáles son las dificultades para llegar hasta allá, es que lo primero es que tienen que garantizarnos que no nos van a asesinar. El paramilitarismo en Colombia tiene que terminarse. El paramilitarismo como instrumento de la ultraderecha colombiana para impedir los cambios, eso tenemos que acabar. Por eso estamos pidiendo nosotros, para evitar precisamente lo que está haciendo Pablo, guerra sucia, porque una paz con guerra sucia no es paz, es el desmonte inmediato del paramilitarismo. Hay un compromiso. Pero espérese y verá, ustedes suponen que el paramilitarismo es ¿cómo se dirá? Un sistema orgánico del Estado, y eso no necesariamente es cierto. Es decir, hubo alianzas de miembros del Estado y de agentes del Estado con los paramilitares en el exterminio de la UP. Ha habido y que subsisten alianzas de agentes, pero eso no es, los paramilitares no son un aparato orgánico del Estado. Entonces, es muy fácil decir que nos garanticen, pero es que hay ahí, esos son grupos ilegales que hay que combatir. Es más, ¿cómo se explica, María Elvira, que actúen con total impunidad, por ejemplo, las Águilas Negras? ¿Cómo funcionan las casas de pique sin que ocurra nada? ¿Cómo funcionan estructuras paramilitares en muchas capitales del país exigiendo el impuesto a los comerciantes? En las mismas narices de las autoridades, pero eso no es una ¿Usted cree que las casas de pique son un mecanismo de tortura que tiene el Estado organizado? Digamos, una de las ventajas del desarme y de la desvinculación de ustedes a la lucha armada es precisamente que las fuerzas del Estado puedan encargarse de perseguir la delincuencia organizada. Pero suponer que es decir, esos son grupos armados que además conspiran contra todo el proceso de paz. Pero ¿Quién, preguntamos nosotros, ha amenazado y asesinado a los defensores de derechos humanos en los últimos meses? ¿Quién ha asesinado a los reclamantes de tierras? Hay una buena cantidad de reclamantes de tierras asesinados. Sindicalistas. Y realmente sindicalistas. Ahora y no y siempre. Nada. El Estado pareciera no darse por aludido. ¿Qué investigación está adelantando la Fiscalía en torno a esto? Si estamos en medio de un proceso de paz y ocurren todas estas cosas en medio de la impunidad. Eso tiene que resolverse. Pero si el fiscal es un aliado de ustedes, en el sentido, lo digo en el mejor sentido de la palabra, está buscando salidas María Elvira, judiciales. yo te digo esto, es que la cosa es mucho más compleja. No, la cosa es muy compleja, pero no es tan fácil como decir, desmontar, doy la orden de desmontar el paramilitarismo como si fuera una cosa orgánica. Nosotros no creemos que haya, dijéramos, una fórmula mágica para decir, desmonte, haga esto, 1 y 2 y 3 y ya se desmontó eso. No. Pero sí hay que hacer una lucha muy grande, y en eso tenemos que comprometernos todos los sectores democráticos para acabar con esas concepciones ultraderechistas que pregonan la intolerancia.
Porque es posible que aquí no exista una especie de logia P2 como la que conocimos en otros países, que aquí no haya un centro, dijéramos, aunque sí lo hubo en un tiempo, pero hay una complacencia de un sector de opinión derecha, que justifica eso. Dicen, un sindicalista, pues ese debe ser comunista y está bien muerto. Eso es, ahí es donde están las fuentes del paramilitarismo. Y eso sí existe en Colombia y existe en sectores... Eso es así, Pablo, sin duda, pero eso no se resuelve por una decisión del Estado. Eso es una... Efectivamente, en Colombia a la gente le gusta matarse y le gusta, y además del interés que puede haber en matar a alguien para apoderarse de su tierra, en fin, por miles de razones. Por eso le digo que hay que actuar en esa dirección, sí. Hay que generar unas condiciones. Pero es una cosa que toma años y años de educación. Eso no se resuelve porque el Estado firme con ustedes. No, el Estado puede actuar en unos casos, hacer pedagogía en otros y generar medio ambiente favorable. Lo que no puede hacerse, hay que depurar también ciertos sectores de las fuerzas militares, porque efectivamente estos sectores, Mano Negra, que asumen diversos nombres, Mano Negra, una vez Águila Negra, grupo de antirrestitución de tierras, pero lo cierto es que esos grupos existen y hay una cierta complacencia de un sector de la sociedad y de un sector de las Fuerzas Armadas que los protege y les permite que actúen impunemente y tienen poder, un poder que llega hasta haber obstaculizado la principal política del señor Santos, el presidente Santos, que era la de restituirle las tierras arrebatadas por los paramilitares a los campesinos. De 6 millones de hectáreas no ha podido sino entregar 30.000. ¿Por qué? Porque hay alguien que se lo impide. Entonces, ese es un tema que la sociedad colombiana tiene que asumir si queremos que haya paz. Porque sin eso no hay trata paz. Solamente, digamos, de atacar las bandas, ¿cierto?, las estructuras armadas del paramilitarismo, sino que hay que hacerlo, están ahí, sí. pero hay que sacar, digamos, de la mentalidad de la clase dirigente, de ese sector de la clase dirigente colombiana que ha recurrido de manera sistemática a la violencia contra los sectores de oposición. Ahí es donde hay que poner el énfasis en ese tema, digamos, de la posibilidad real y cierta de la participación política de una fuerza que está renunciando a la utilización de las armas para incorporarse a la actividad política legal y abierta, para que no suceda lo mismo que sucedió con la Unión Patriótica. Si esos sectores que nos critican a nosotros quieren la paz, como lo dicen, que dejen de hacerle daño al país. Uno de esos sectores está representado por el doctor Uribe. El doctor Uribe representa esa tendencia que tiende a justificar toda la violencia ultraderechista contra sectores populares. El señor Uribe, el senador Uribe intentó con ustedes hacer acercamientos de paz. ¿Por qué no se lograron nunca? Porque se supo, hubo contactos con ustedes, inclusive llegó a pensarse como un primer paso a un acuerdo, unos acuerdos humanitarios en Pradera y Florida, si no estoy mal. ¿Por qué nunca llegaron a más allá? Bueno, en realidad con él lo que hubo fue el cruce de 2 cartas, ya al final de su gobierno, ya muy al final de su gobierno, y realmente cuando lo planteó ya vimos que no valía la pena, porque ya va a terminar el gobierno. Durante 2 gobiernos nos declaró la guerra total y habló de guerra total, pues, y al final, de manera oportunista, nos planteaba un diálogo secreto en el exterior sin garantías, y entonces consideramos que no era necesario y que era mucho mejor esperar que hubiera un nuevo gobierno para poder saber con quién se iba a hablar. Eso fue lo que ocurrió en realidad. También, y ustedes con el nuevo gobierno empezaron a hablar desde el principio, pero ahora estamos casi en la mitad de la segunda parte de ese nuevo gobierno. Y ustedes saben que el próximo gobierno no será probablemente tan favorable al diálogo como es este actual. Entonces, pues eso fija unos plazos. Ustedes se niegan a poner plazos a las cosas, pero es que hay un plazo objetivo que es el final de este gobierno dentro de 2 años. Nosotros hemos dicho que deseamos
firmar el acuerdo con el presidente Santos, incluso que él tuviera un tiempo que le permitiera comenzar a implementar esos acuerdos, entre otras cosas porque eso también nos daría a nosotros más garantías. Pero la complejidad de los temas pendientes en la mesa, la insistencia terca de seguirle dando a un proceso eminentemente político un matiz de orden jurídico que pretende llevar a los insurgentes a la cárcel, eso impide, digamos, que se pueda como andar. Pero ¿no están ustedes un poquito más demasiado obsesionados con la no cárcel y están descuidando en ese sentido otros pasos que pudieran precisamente abrirles las puertas de la cárcel y cerrarles la posibilidad de la intervención de la Corte Penal Internacional? Por ejemplo, nosotros sí quisiéramos... Porque de golpe eso se da... más un tema que ha salido a la luz pública en Colombia en los últimos días y con mucha fuerza, que es la doctrina del margen nacional de apreciación. ¿La doctrina de qué? La doctrina del margen nacional de apreciación. ¿Y por qué no nos habla en español? Pues sí, vamos a hablar un poquito... ¿Qué quiere decir eso? En español. Mire, es una manera... La Corte Penal Internacional, al fin de cuentas, pues no, seguramente no se va a oponer a la paz en Colombia. Pero la Corte Penal Internacional no conoce de nuestra historia, no conoce el origen de nuestro conflicto, no conoce nuestras costumbres, no conoce el territorio, no sabe dónde queda el Cauca, no sabe dónde queda el Catatumbo, no sabe quiénes son los responsables. Mal podría un tribunal de esta naturaleza venir a definir la situación jurídica de los colombianos. Si no conoce nuestra situación, si no conoce nuestra cultura, si no conoce nuestra costumbre, lo mejor que puede hacer, y nosotros aspiramos que así sea, es que la Corte Penal Internacional se haga a un lado y diga que sean los colombianos los que busquen las fórmulas más expeditas que los lleven a la reconciliación. Yo creo que hay que mirar esta doctrina del derecho internacional que está siendo aplicado por las cortes europeas, que tiene que ver mucho con esto que estoy diciendo, con la historia, y que posibilitaría que seamos nosotros mismos, los colombianos, de manera soberana, los que encontremos las fórmulas que nos lleven a la reconciliación que anhelamos. Quisiera agregar algo más a lo que decía Carlos Antonio. La FARC ha tomado la determinación de llegar al acuerdo final. Es necesario quitar todos esos obstáculos que se interponen algunas veces de manera artificial. Sobre todo se siembran muchas minas jurídicas, ¿no es cierto? Hablemos pues en esos términos, ya que hemos avanzado positivamente en ese campo de descontaminar de artefactos explosivos. Pero hay que descontaminar el lenguaje también. Pues sí, el lenguaje, sí, precisamente, porque es que a veces uno asume, uno siente mucha pugnacidad y sin una razón, sin ningún fundamento. Es decir, como atacar por atacar un proceso, cuando Colombia se merece la paz. Nosotros la paz la asumimos como un derecho síntesis, sin el cual ningún otro derecho podría tener aplicación en Colombia. Debemos que hacer todos nuestros esfuerzos por lograr este propósito superior para los colombianos. Diríamos, primero, el derecho de gentes, primero que todo, el margen nacional de apreciación, si queremos nosotros desbrozar el camino, quitar esa maleza jurídica, muchas veces ficciones jurídicas que se han interpuesto allí para trancarnos el camino hacia la paz que deseamos y que queremos firmar lo más pronto posible. ¿Con qué mínimos y básicos se conformarían ustedes o acordarían ustedes firmar el acuerdo final? Es decir, ¿cuáles son las pepas que destrabarían todo para poder firmar un acuerdo? Y insisto en lo que dice Antonio, ¿están conscientes de que la paciencia se agota, de que el tiempo no es indefinido, que mientras más tiempo pase, más se desgasta el proceso?
Una de esas pepas es justicia, y ya he explicado más o menos cómo podríamos tratar de resolver ese problema. Que nos pongamos de acuerdo en temas que estamos debatiendo en este momento en la subcomisión técnica. Que nos pongamos de acuerdo en la comisión de esclarecimiento y no repetición. Esa comisión la conciben ustedes como parte de la justicia transicional, la conciben como un órgano paralelo, un tribunal de fijación de responsabilidades, es decir, ¿cómo la imaginan, cómo la conciben? Tipo Sudáfrica, tipo Chile, no sé, ¿cómo la conciben? Cuando nosotros decimos que debe tener funciones cuasi jurídicas, judiciales, algunos se erizan, pero de todas maneras... ¿Y están conscientes que ahí pueden caer ustedes también en esa fijación de responsabilidades y de funciones cuasi judiciales como máximos responsables? Yo creo que la Comisión de Esclarecimiento puede abrir unos caminos para buscar unos mecanismos extrajudiciales que permitan sortear también el asunto. Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo para eso. Digo que ese problema que tenemos ahí, que llama el de la justicia, con las ideas que se están debatiendo en el país, pueden llevarnos a una solución. Ese es uno, ese es paramilitarismo, por ejemplo. El otro, y yo diría que es el principal obstáculo. El principal obstáculo para la paz en Colombia siempre ha sido el paramilitarismo, y eso no es de ahora, históricamente. Esas fuerzas paramilitares que antes se llamaban pájaros, en la época de la guerra de los 1000 días también habían... Pero eso supondría... Eso es el principal obstáculo. Pero eso supondría que no pueden firmar un acuerdo hasta que no se acabe el paramilitarismo, entonces no lo vamos a firmar nunca, como dice Antonio, eso no es firmar y se acaba el paramilitarismo y se acabó. Mira, acordamos, eso está en un punto de la agenda, punto 3, fin del conflicto, dice que en este tema se esclarecerá el fenómeno del paramilitarismo. Debemos esclarecerlo ahora. Es un mandato de la agenda. Es decir, nosotros no podemos mandar este tema para que sea resuelto en las calendas griegas. Tiene que ser ahora porque es que es vital para la paz. Sin que se remueva ese fenómeno, la paz va a ser muy difícil. Va a haber guerra sucia. Necesitamos también la verdad. La verdad es muy importante. La verdad y por de eso es que por eso es que ustedes nos han escuchado en los últimos días muy insistente diciendo en nuestras intervenciones, casi al final de ellas, que se abran los archivos. Hay que acceder a todos los archivos. Esta comisión de esclarecimiento ojalá tenga la posibilidad de contar, por ejemplo, con un juez adscrito que permita que sus decisiones sean vinculantes. Por ejemplo, que aquel señor pueda venir a dar su versión aquí, en esta comisión de esclarecimiento y no repetición, que la misma comisión pueda visitar instalaciones, pueda acceder a archivos, a investigar y esclarecer las cosas. Nos parece que eso es muy importante y nos estaría realmente dando un nuevo, digamos, como una nueva fuerza que nos permita propulsar hacia adelante el proceso. Interrumpimos y volvemos en unos segundos. Sí, a veces parece como si ustedes estuvieran pidiéndole al gobierno, a los negociadores del gobierno, que se comprometan a cosas que ellos saben que no pueden cumplir. Por ejemplo, esto que hablamos del desmantelamiento del paramilitarismo. El gobierno colombiano sabe perfectamente que eso no lo puede ejecutar por decreto. Es un caso, pero son muchos otros los temas. ¿Por qué insisten entonces en eso, a sabiendas de que el gobierno, los negociadores del gobierno van a decir que no? Porque sí es posible tomar medidas encaminadas a que en Colombia, para poder
construir una sociedad democrática y en paz, eso tiene que eliminarse. Lamentablemente esto es una característica casi que histórica de nuestra sociedad, de nuestro país, porque ese fenómeno no ocurre en Venezuela, no ocurre en Brasil, no ocurre en Argentina, no ocurre con la sistematicidad que sí ha ocurrido en Colombia. Entonces nosotros lo que decimos es que si no es posible desmantelarlo de manera automática, sí es posible tomar unas medidas dirigidas a eso y a combatirlo, y sobre todo medidas que ayuden a generar más tolerancia política, más pluralismo, menos complacencia con ciertas actitudes sectarias, que se acabe eso de que antes decían matar liberales no es pecado, después se dijo matar comunistas no es pecado, ahora se dice matar terroristas no es pecado. No, eso tiene que acabarse, porque es una concepción. La concepción del enemigo interno, de que aquí en Colombia hay unos enemigos internos, que son los sindicalistas, los que piden derechos humanos, esos son enemigos de la patria, como dice. Pero para el desmonte del paramilitarismo, yo creo que entre todos los colombianos podemos ayudar. En el cierre de este ciclo hemos invitado a las comunidades campesinas, indígenas, hemos invitado a la población afro, a toda la gente en los territorios, que cuando estén en presencia de paramilitares transmitan esa información a la manera de una alerta temprana a la mesa de conversaciones de La Habana, para advertirle al gobierno y para decir si se puede actuar. Yo creo que si todos los colombianos cerramos filas en contra del paramilitarismo que nos puede estropear el anhelo de paz que hoy se ha apoderado de la gran mayoría de los colombianos, pues algo tenemos que hacer. Y creo que sí se puede instalar un sistema de alertas tempranas en ese terreno para empezar a combatir medidas concretas. Sí, medidas concretas para lograr el desmonte, la persecución, la extirpación de ese fenómeno, porque ese fenómeno atenta y atentaría contra la paz de persistir. Que haya una voluntad cierta, real, por parte del gobierno del Estado colombiano de atacar ese fenómeno. Es que nosotros que lo hemos enfrentado en los territorios sabemos que sin la connivencia con las Fuerzas Armadas, con la policía, no hubiera cogido, digamos, el vuelo que tiene. Con los poderes locales, ¿no? Entonces eso se puede hacer, es decir, sí se pueden tomar medidas, claro, pero que garanticen que desaparezca ese fenómeno, no al otro día. Pero parte de la lectura de ese fenómeno es que ustedes asolaron unas regiones con el secuestro y esa fue una reacción. Esa es una lectura del fenómeno también. Entonces, no pueden ser solo ustedes las víctimas únicas. El conflicto es muy complejo y hay unas causas que generan unas consecuencias y unas reacciones. Entonces, yo creo que sí, este es un reto muy grande, incluyéndolos a ustedes para que demuestren en la práctica. Y por ejemplo, usted hablaba de los desarrollos en las regiones, pues se habla de las repúblicas independientes, que ustedes quieren autonomía total en las regiones, y eso genera unas reacciones en algunos sectores que ven con preocupación que se vuelva a crear ahí unos reductos con posibilidades de volver a armarse. Entonces, hay muchas inseguridades, hay muchas inquietudes, pero digamos que partamos de la base que hay voluntad de parte de ustedes, de que van a cumplir los compromisos que adquieran en la mesa cuando se llegue a un acuerdo. Yo quisiera, ¿cómo se vislumbran ustedes en la vida civil? ¿Cómo se vislumbran de regreso a una vida sin ambas? ¿Cómo se ve usted, por ejemplo? ¿Haciendo qué? No, trabajando activamente con las ideas políticas que hemos luchado toda la vida. ¿Aspira a ser elegido popularmente? ¿Ustedes creen que cuentan con los apoyos suficientes en las regiones para que en unas eventuales elecciones la gente vote por ustedes? Nosotros tenemos el respaldo y el apoyo de sectores muy importantes desde Colombia, porque de no ser así hubiera sido imposible que una fuerza guerrillera como las FARC
hubiera podido existir de manera tan prolongada. ¿Usted cómo se Nosotros sí vislumbra? aspiramos obviamente a ser parte de la vida política. ¿Usted quiere ser política o quiere ser profesor o volver a la universidad? ¿O cómo se ve? Eso es muy difícil. Pero tienen que pensar. Nosotros, bueno, si fuera por lo individual, me gustaría estar en labores académicas o en labores organizativas en el campo, en las regiones donde he estado siempre con los campesinos. ¿Y usted, Iván, volvería al Congreso? ¿Querría volver al Congreso? Lo pensaría, ¿no? Pero obviamente estaría metido de lleno en la lucha por la transformación del país, para que esa visión del nuevo país que tenemos se convierta en realidad. Nos imaginamos nosotros mismos, creo yo, y ellos no lo han querido decir, jugando un papel en la constituyente. En la constituyente que prácticamente va a darle una estructura firme al edificio de la paz que queremos construir. Lo interrumpo, Iván, porque ese es el bueno. tema que se nos ha quedado por fuera, la constituyente. Muchos sectores, muchas voces piden una constituyente, lo están pidiendo ustedes, lo está pidiendo desde otro punto de vista el uribismo, le está pidiendo las altas cortes y la cúpula del Poder Judicial. Cada cual quiere una constituyente para una cosa distinta y eso es lo que tienen las constituyentes, que son incontrolables. Las constituyentes se hacen, ustedes la quieren para una cosa, Uribe la quiere para su reelección. ¿Cómo ustedes saben o no? Sí, creen que es posible? y saben que corren el riesgo que si es por elección popular puedan no tener garantizada una representación suficiente. Siempre nos presentan a Uribe como un coco. En el fondo, yo creo que Uribe también anhela la paz, en el fondo. Se presenta con estas posiciones de intransigencia como parte de una estrategia de política electoral. Pero como dijimos en una ocasión, para estar en contra de la paz se necesita estar loco, ¿no? Y de pronto, bueno, queremos que esa no sea la situación del señor que acabo de mencionar, ¿no? Queremos que esa no sea la situación de él. De verdad que hay posibilidades enormes de llegar a un entendimiento para una Asamblea Nacional Constituyente. Una constituyente, María Elvira, que surja de un acuerdo político previo que nos permita convenir contenido, composición y duración. Que nos permita mirar qué temas vamos a tratar. Por supuesto, si llegado este momento, Antonio, todavía no se han resuelto las salvedades, pues dejaríamos en manos de la constituyente dirimir esas salvedades, esos disensos que se encuentran allí. En cuanto a la composición, ya lo hemos explicado también, nosotros queremos que se creen unas circunscripciones electorales especiales para que los que han estado siempre excluidos de las decisiones ¿Eso está políticas contemplado en el de acuerdo, este país, o no? pues que aspiramos a que eso se dé, ¿no? Para que puedan resultar también elegidos los sectores que nunca han podido llegar a estas instancias donde se resuelve el futuro y los destinos del país. Y como una derivación de los acuerdos, pues también esperamos que la guerrilla tenga unos escaños y que otra gran parte de la gente, voto a voto o de favorabilidad. como una consecuencia del mismo acuerdo de paz. Ya. Y también que el resto de constituyentes se elijan a través del sistema electoral vigente, pero hay que establecer unos cambios muy importantes y esos son los temas que tenemos que discutir del contenido, reforma política, reforma judicial, para mencionar solamente algunos casos. Y reforma electoral. El problema electoral, la reforma política electoral, correcto. Se nos acaba el tiempo. Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Iván Márquez, muchas gracias por habernos acompañado. Antonio Caballero, una última anotación. No, me parece eso, es la reforma electoral que es el centro de toda reforma política. ¿Cómo la...?
No, porque general. La necesidad de una reforma electoral. Necesitamos, No sé. pero con urgencia, porque es que allí digamos, el sistema electoral se ha convertido en un sistema del fraude y de corrupción. Nosotros queremos que eso cambie para poder tener confianza. Y hacer la ¿no? constituyente. Y Bueno, sí, cómo no. se nos acaba el tiempo. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. A ustedes el próximo martes los espero en un próximo programa. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, y hay que creer en la paz.